Y bueno, pues la alergia está relacionada con nuestro sistema inmune, ¿ok? Esto quiere decir que es una reacción de nuestro organismo que ocurre poco después de haber ingerido un alimento. Esta reacción es debido a una sustancia que se le conoce como alergeno. Esta reacción pues va a ocurrir cuando nuestro organismo detecta como nociva a una sustancia que normalmente pues es una proteína, que en este caso es el alergeno. Pero realmente esta proteína no es dañina para nuestro cuerpo, es decir, la persona que tiene alergia a la proteína de la leche o del huevo, que es una sustancia totalmente inocua para la persona que no es alérgica, para la persona que es alérgica, su organismo la va a detectar como que esta proteína es algo dañino y lo ataca. Entonces, cuando una persona consume esta proteína, su sistema inmunológico crea todo un mecanismo de defensa para protegerse de ese alergeno, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo es que se va a producir esta alergia? Esta alergia se produce cuando la persona entra en contacto, ya sea por la ingesta o inhalación de la proteína del alimento a la cual es alérgico. Y aquí es muy importante que tengamos muy claro que la alergia se produce frente a proteínas, a diferencia de las intolerancias que se producen frente a azúcares como la lactosa, fructosa o cualquier otro azúcar que contenga un alimento. Una verdadera alergia alimentaria va a afectar al sistema inmune. Incluso cantidades pequeñas del alimento que cause la alergia pueden ocasionar una cadena de síntomas graves y pues poner en riesgo la vida de la persona. Mientras que una intolerancia normalmente afecta solo al sistema digestivo, ¿ok? Y sus síntomas pues son menores que los de la alergia. Entonces es muy importante tener claro este punto. Las alergias afectan al sistema inmune y son por las proteínas, y las intolerancias afectan al sistema digestivo y son por los azúcares. Estas alergias ocurren cuando una persona entra en contacto con el alergeno, que en este caso sería el alimento, y el organismo produce anticuerpos que tratan de unirse al antígeno o al alergeno para neutralizarlo y poder eliminarlo. Los anticuerpos conocidos como IgE reaccionan ante los alérgenos y producen una reacción en los mastocitos y basófilos. Los mastocitos y los basófilos son glóbulos blancos que, además de su clásico rol de respuesta inmunitaria y controlar los alérgenos, también se les ha visto participando en respuestas directas contra diversos agentes infecciosos. Entonces, estos dos son parte de los glóbulos blancos que, con la secreción de histamina, leucotreinos y portaglandinas, causarán la sintomatología alérgica en el organismo. Ok, entonces cuando ocurre esto es cuando se puede presentar el cuadro de complicaciones como las que llevan a las complicaciones respiratorias, que incluyen moqueo, congestión nasal, estornudos, asma, tos, sibilancia y trastornos respiratorios. También tienen las complicaciones cutáneas como la inflamación de labios, boca, cara y o garganta, urticaria, erupciones o enrojecimiento, picación y dermatitis atópica. Y también hay complicaciones gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, hinchazón y, llegando al extremo, puede causar un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es una reacción grave y a veces potencialmente mortal del sistema inmunitario a un antígeno al que una persona ha estado expuesta antes, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los alérgenos más comunes? Normalmente encontraremos que los alérgenos más comunes son los huevos, lácteos, frutos secos como nueces, almendras, etc., la soya, el apio, la mostaza, el pescado, los mariscos y crustáceos como los camarones, langosta, el cangrejo, el gluten, el cacahuate o la crema de maní también están incluidos. Sí, y también es muy importante que cuando vayamos al súper o compremos nuestros alimentos, pues nos fijemos muy bien en el etiquetado del producto. ¿Por qué? Porque sucede que en la parte de atrás del producto podemos encontrar los alérgenos que contiene este alimento. ¿Sí? Normalmente los vamos a encontrar en negritas o si no también con la leyenda que dice puede contener trazas de trigo, soya, etc. O también con la leyenda de este producto contiene trigo, leche, soya o cualquier otro alergeno. Entonces, pues la verdad es que si tú sospechas que eres alérgico a algún alimento, que algún alimento pues te causa malestar cuando lo consumes, o tú ya sabes que tienes una alergia a algún alimento, entonces sí es muy importante que siempre nos fijemos en las etiquetas de los productos, ¿ok?
Y si te quedaste pensando en qué son las trazas, ahorita que te mencioné estas dos leyendas que pueden contener los etiquetados de los alimentos, bueno, es muy sencillo y te lo voy a explicar. Las trazas en los alimentos son pequeñas cantidades de un alimento que pueden llegar a él involuntariamente por parte del fabricante de forma accidental o casual. ¿Sí? Por una contaminación cruzada, ¿ok? Es decir, la presencia de trazas en alimentos puede ocurrir, por ejemplo, cuando una fábrica produce diferentes alimentos, como por ejemplo un producto lácteo y chocolates que lleven frutos secos, por ejemplo, chocolate con almendras o nueces. ¿Ok? Entonces, las partículas de los frutos secos pueden llegar al lácteo por el aire y producir una contaminación cruzada y viceversa. Entonces, aunque la leche no lleve frutos secos, puede acabar conteniendo pequeñas cantidades de albúmina, que es la proteína del cacahuate, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí pues ya la persona que fuera alérgica a los frutos secos, en este caso al cacahuate, y consume ese lácteo, pues va a tener esa reacción alérgica de la cual estamos evitando, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ya saben, si el alimento tiene trazas de alguna proteína a la que seas alérgico, pues es mejor no consumirlo, ¿sí? Y evitarlo en su totalidad.